Donald Trump se retira de las negociaciones para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania, ya que su reunión con Putin será en Alaska. Y las amenazas absolutamente vacías no sirven de nada, por eso simplemente se lava las manos. En la Casa Blanca afirmaron que no es culpa de Donald Trump ni de su estrategia, sino que toda la responsabilidad es de Europa. Como escribe la publicación Axios, altos funcionarios de la Casa Blanca consideran que algunos líderes europeos apoyan públicamente los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, en realidad, en secreto y de manera astuta, intentan destruir el progreso que se logró tras bambalinas después de la cumbre entre Putin y Donald Trump en Alaska. Dicen que Donald Trump casi detuvo la guerra, pero los malos europeos lo arruinaron todo. Lo importante es que no solo lo publica Axios, porque con la misma información privilegiada, el jueves salió un artículo en The Atlantic. Previamente, The Guardian relató la salida de Trump de las negociaciones y afirmó que culparían a los europeos. Bueno, y Reuters escribió que los estadounidenses esperaban simplemente abandonar a Ucrania y empezar a hacer negocios con los rusos. Ahora Trump encontró un montón de razones por las que Europa tiene la culpa de todo, y por eso no se llevaron a cabo las negociaciones. Y Trump simplemente no quiere admitir que la reunión con Putin en Alaska fue absolutamente innecesaria. Por eso él cierra la puerta resentido y culpa a los europeos. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 30 de agosto según el calendario. Vamos a analizar juntos esta historia, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, así que, como se dice, hemos llegado. Axios informa que en la Casa Blanca creen en privado que Europa está socavando los esfuerzos de negociación, y ese mismo supuesto progreso del que hablaban con entusiasmo después de la reunión entre Putin y Trump en Alaska. Y esta no es solo la opinión de Axios. The Atlantic publicó el jueves la misma tesis. Dicen que el principal obstáculo en las negociaciones no está en Washington ni en Moscú, sino en algún lugar entre Bruselas y las grandes capitales de la Unión Europea. El problema, como suele pasar, es que cuando no hay resultados es más fácil encontrar a un culpable que encontrar una solución. Trump dice que yo ya lo resolví todo, pero que Europa sigue insistiendo con sus garantías de seguridad para Ucrania. Y además, Andrei Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, llegó a la reunión con Steve Witkoff y se negó a entregar el Donbass a los rusos. Por eso, los europeos y los ucranianos son responsables. Vamos por partes. La imagen que describe el interlocutor de Axios es asistentes de Trump, molestos por la falta de avances, culpan a los europeos. La responsabilidad debe ser de los aliados. Esa es su idea fija y suena como un intento de quitarle la responsabilidad a Trump e incluso a Putin. Las mismas fuentes aseguran que, supuestamente, los líderes europeos están empujando a Kiev a hacer concesiones territoriales poco realistas. Y aquí vamos a detenernos un segundo. Ucrania, les recuerdo, no se exige hacer concesiones a Rusia. Kiev insiste de manera consistente en un alto al fuego en la línea actual del frente, sin reconocer la ocupación y sin regalarle al Kremlin los llamados referéndums. Y esa es una postura, no una fantasía, y no surgió ayer. Ucrania ha estado transmitiendo esta postura desde la 24, cuando él gritaba que terminaría la guerra en 24 horas. Y esa misma idea, pero con otra. Donald Trump propuso un alto al fuego y luego todo lo demás desde inicios de primavera. Después cambió de opinión, se reunió con Putin y habló distinto. Luego la situación se vuelve más interesante. Según Axios, funcionarios molestos de la Casa Blanca pierden la paciencia con los europeos y presentan exigencias. Cortar completamente el petróleo y el gas rusos y de paso imponer aranceles secundarios contra India y China como lo hicieron los Estados Unidos. O sea, los estadounidenses les dicen a los europeos que golpeen la energía rusa. Y aquí es donde empieza, ya saben, una especie de gimnasia lógica. Reuters escribió esta semana que dentro de Washington se estaba considerando, se estaba considerando el tema de un posible regreso de parte de los suministros energéticos rusos a Europa como una herramienta para presionar los precios. Europa adoptó una postura firme y mantiene el rechazo total al gas ruso para 2027. Pero una vez más, ahora los estadounidenses aseguran que es Europa la que no quiere rechazar el gas ruso.
Y son los estadounidenses quienes exigen imponer aranceles contra la India y China, aunque ellos mismos en realidad no lo hicieron. ¿Quieren otro dato interesante? Estados Unidos no es que apoye los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa, más bien es al contrario. Recuerden la respuesta de Donaldo Trump a la carta de Víctor Orbán, quien le reclamó por el ataque ucraniano al oleoducto Druzhba. Y Trump solo dijo: estoy muy enojado. Sin embargo, cuando aparecieron los resultados de estos ataques a las refinerías de petróleo en Rusia, los funcionarios estadounidenses, en la persona del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, de repente declararon que fueron los Estados Unidos de América quienes ayudaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania a destruir con tanto éxito las refinerías rusas. Si no lo sabían, resulta que, como declaró hoy Whitaker, son los estadounidenses quienes les dan a los ucranianos la capacidad de atacar tan lejos. Desafortunadamente no, o tal vez afortunadamente, pero a las refinerías rusas llegan drones ucranianos y misiles ucranianos. Esto es hipócrita, pues Estados Unidos no suministra armas a Ucrania, solo las vende a europeos que luego las entregan a Ucrania. Entonces culpar a Europa de ser blandos mientras juegan a esa geoestrategia energética tan flexible como ellos dicen y frenan los ataques contra la industria petrolera de Rusia, al menos es selectivo. La segunda grieta en la lógica son esos aranceles secundarios. Les recuerdo que Bruselas, en el paquete de sanciones 19, ya discute mecanismos para presionar no solo importaciones desde la Federación Rusa, sino también rutas alternativas por terceros países. Eso está ahora en la mesa de la Unión Europea. Sí, Estados Unidos tiene sus propias herramientas, como la presión arancelaria, los suministros de India, China, la influencia del dólar, etc. Pero, por mucho que suene así, no le corresponde a Estados Unidos decirle a Europa qué palanca debe mover y en qué momento. Aquí hay un hecho simple. Europa y Gran Bretaña activaron el modo turbo este año ante la flota fantasma de Rusia. Cientos de petroleros y empresas intermediarias ya están en listas negras. Y las nuevas reglas de seguros e inspecciones están privando a esos mismos barcos oscuros de sus acostumbradas lagunas. Trump personalmente impuso exactamente 0 nuevas sanciones contra este esquema de la flota fantasma de Putin. Y eso también es un hecho, por mucho que uno quiera atribuirse alguna victoria. Ahora hablemos de la retórica. Un alto funcionario anónimo de la Casa Blanca, citado por Axios, soltó simplemente una obra maestra. Cita: los europeos no pueden continuar esta guerra y alimentar expectativas infundadas, esperando que Estados Unidos asuma todos los costos. Si Europa quiere escalar, ese es su asunto. Pero estarán sacando la derrota de las fauces de la victoria sin esperanza alguna. Esto no es un análisis, es una notita emocional desde una oficina donde las noticias solo se leen por los titulares. Porque esta frase de sacar la derrota de las fauces de la victoria es solo una figura retórica. Pero los pagos, los suministros de defensa antiaérea, el entrenamiento, la movilización industrial, esa es la realidad en la que precisamente Europa está invirtiendo. A diferencia de los estadounidenses, son los europeos quienes ahora financian absolutamente todos los suministros de armas a Ucrania. Son los europeos quienes compran a los estadounidenses los nuevos sistemas de defensa aérea Patriot y se los entregan a Ucrania. Los europeos asumieron la tarea de entrenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Europa. Son los europeos quienes ahora están relanzando su industria de defensa para poder suministrar todo lo necesario a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso decir que Europa está sacando la derrota de las fauces de la victoria, bueno, eso ya es cinismo. Y por cierto, The Atlantic señala la misma tendencia y escribe que la Casa Blanca públicamente llama a la unidad, pero en privado reprende a sus aliados para bajar las expectativas. El círculo interno de Trump, según Axios, está convencido de que los europeos están empujando a Zelensky a esperar un mejor acuerdo. Un maximalismo que, según dicen, solo ha extendido esta guerra. Les recuerdo, ayer Caroline Leavitt, quien es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue preguntada sobre cómo reaccionó Washington al ataque ruso contra Kiev la noche del 28 de agosto, cuando murieron 23 personas, incluidos 4 niños, declaró: ¿y qué esperaban? Esta es la respuesta de los rusos desaliñados a los ataques de los ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas.
No sé qué pasó con la lógica en la Casa Blanca, pero decir que el agresor responde a los ataques de la víctima es una lógica que simplemente no existe. Y de nuevo, aquí quiero preguntar seriamente, ¿quién estuvo retrasando durante un año esta fórmula de que los Patriots son para defensa y los misiles de largo alcance para atacar a Rusia? Vamos a ver. ¿Quién discutió durante meses sobre atacar objetivos en la Federación Rusa y quién perdió el ritmo en el suministro de armas? En esos momentos en el frente se requería determinación para sobrevivir y expulsar rápido a los rusos. Cuando la Casa Blanca dice que pagamos más que otros es cierto, al menos financieramente. Cuando fingen que todos los demás son unos flojos, eso ya es una leyenda conveniente para justificar a Donald Trump. La postura estadounidense en las filtraciones, después aún más honesta. Nos sentaremos y veremos, que peleen un poco y veremos qué pasa después. Saben, suena bonito si ignoramos la cantidad de ucranianos muertos, pero el pacifismo no funciona simplemente sentándonos a esperar. Trump afirmó que detendría todas las guerras, pero si solo esperas no logras nada. The Guardian justo la semana pasada escribió sobre un escenario en el que Trump está dispuesto a alejarse de la diplomacia activa, pero manteniendo la venta de armas a Kiev. Por cierto, este posiblemente no sea el peor de los escenarios, de hecho es mucho mejor que forzar a Ucrania a hacer concesiones. Pero la Casa Blanca debería decir honestamente que no vamos a hablar de ningún acuerdo histórico mientras Moscú siga atacando ciudades y hasta que el equilibrio en el campo de batalla cambie. Y así, Trump, ya saben, habló mucho, hizo un montón de declaraciones, lanzó muchas amenazas, puso muchos plazos y así sucesivamente, pero no hizo nada, absolutamente nada. De hecho, si juntamos todas las declaraciones de Trump y las ponemos en una balanza y del otro lado ponemos sus acciones, es cero, exactamente cero. Aunque no sea negativo, considerando su reunión con el dictador Putin. Ahora Trump le echa toda la culpa a Europa, dice, escuchen, yo amenacé, claro, pero ¿con qué amenazó él? Trump amenazó con aranceles secundarios contra India y China, Trump no impuso los aranceles, la culpa es de Europa, Trump le dio a Putin 10 días para detener la guerra. De lo contrario, cambiará la táctica de la Casa Blanca, habrá acciones decisivas. No pasó nada, la culpa es de Europa, en resumen, Europa tiene la culpa de todo. Les recuerdo que fue Putin quien en Alaska dijo que lo principal era que los europeos no arruinaran los acuerdos con Trump. Ahora Trump repite lo de Putin. Los europeos lo arruinaron todo. Otro detalle importante. Esa misma reunión del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, con el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Ermak, de la que escribe Axios, se llevó a cabo sin avances significativos. Disculpa, ¿qué progreso esperaban ahí? Que Witkoff convencería a Ermak de simplemente entregar Donbass por un bonito comunicado de prensa, y Kiev ha estado articulando claramente su posición durante meses. Cese al fuego en la línea actual del frente, garantías de seguridad no solo en papel, sino legalmente establecidas, restauración de la defensa antiaérea, presión de sanciones prolongadas sobre la economía rusa y un estricto control sobre los esquemas de evasión. Esto no es un ultimátum, es el mínimo necesario para que la pausa no se convierta en la preparación de otro ataque contra Kharkov u Odessa. Ahora sobre la energía, como cuestión moral. En Washington presumen haber inventado la idea de asfixiar al Kremlin. Pero si volvemos a los hechos, Europa ya va formalmente hacia el 2027 sin gas ni petróleo ruso, y en la práctica está eliminando los suministros por todas las rutas, desde los gasoductos hasta las mezclas grises. Cuando la Unión Europea baja el tope de precios para el petróleo ruso a $47.5 por barril, eso, saben, no es una publicación en la red social X, como le gusta hacer a Trump. Es un acto regulatorio respaldado por inspecciones, aseguradoras, puertos y, si es necesario, procesos penales. Por eso Moscú reúne tan nervioso esa flota en la sombra y esos barcos son prohibidos masivamente para atracar y repararse en puertos europeos. Esto es lo que los detiene, no las amenazas de Donald Trump. Por cierto, Reuters describió en detalle cómo en Washington al mismo tiempo consideraban la opción de descongelar selectivamente los flujos para estabilizar el mercado. Y esto, de nuevo, no hace que Europa sea débil, la hace coherente. Si hay sanciones, deben funcionar.
Los estadounidenses proponen descongelar, dejar a Putin usar una flota en la sombra, estabilizar el mercado y luego volver a cerrarlo. Así temporalmente solo por un tiempo que funcione. Estados Unidos queda en mala posición aquí. Ahora, sobre su táctica favorita. ¿Quiénes exactamente de los europeos están obstaculizando a Donald Trump? Vamos a aclarar esto. En las filtraciones se dice que los británicos y los franceses son más constructivos, mientras que los demás quieren trasladar los costos a Estados Unidos. La pregunta es, de nombres, presupuestos, paquetes de armamento y velocidad de suministros a Ucrania. ¿Quiénes son? ¿Alemania, Polonia, los escandinavos, los países bálticos? ¿Quién los detiene? Díganlo claro. Porque sin detalles concretos. Esto se parece mucho a una granada de humo lanzada en la habitación para que nadie vea que en realidad no hay un acuerdo verdadero con el Kremlin. Al Kremlin no le interesa acabar la guerra sin beneficios geopolíticos, y Trump no puede dárselos. Ucrania no entregará sus territorios fácilmente, por eso se dice que los europeos son responsables de todo. ¿Quiénes exactamente? Bueno, si realmente los europeos están saboteando el acuerdo de paz, ¿por qué no salir y decir públicamente, escuchen, los culpables son estas personas en específico? ¿Ellos están haciendo algo que nos impide llegar a un acuerdo de paz? De lo contrario, eso solo es una cortina de humo. Y finalmente, la matriz moral. Cuando en las citas anónimas se escucha esto de, si Europa quiere escalar, es asunto suyo. Amigos, esto es un intento de trasladar la responsabilidad de los ataques rusos a la víctima. Escuchen con atención. Funcionarios estadounidenses de la Casa Blanca, del equipo de Donald Trump, dicen que es Europa la que está escalando la guerra. Parece que en el equipo de Trump creen que los europeos lanzan cientos de Shaheds contra ciudades ucranianas. Por cierto, hoy Rusia volvió a lanzar drones y misiles y otra vez hubo personas que murieron. Los estadounidenses afirman que los europeos escalan la guerra. Vamos a sentarnos y observar. Según funcionarios de la Casa Blanca, esto no es una estrategia, sino una forma de evadir la responsabilidad por las expectativas incumplidas tras la reunión entre Putin y Trump en Alaska. Vamos a unir todo esto en una breve conclusión. Hay tres líneas. La primera línea es la línea mediática de la Casa Blanca. Públicamente, por supuesto, unidad con todo Occidente. En privado, irritación y búsqueda de culpables. Eso es todo. Para que no crean que solo son teorías de conspiración. Tanto Axios como The Atlantic escriben exactamente sobre esto y además coinciden en las entonaciones y los detalles. La segunda línea es la europea. Sanciones, tope al precio del petróleo ruso, rechazo a los hidrocarburos de Rusia en 1927, mayor control sobre la flota en la sombra, entre otros. Esta realidad la confirman los informes y filtraciones que en principio ya se están haciendo públicas. La tercera es la línea ucraniana, cese al fuego en la línea actual del frente, sin legalizar la ocupación, sin fantasías sobre supuestas concesiones voluntarias de territorios. Aquí todo es coherente y no hay nada místico en que Ermak no haya traído un avance. La conclusión es simple y desagradable. Si realmente existió algún progreso después de Alaska, resultó ser demasiado frágil para sobrevivir a un solo ciclo semanal de noticias. ¿Tiene la culpa Europa de esto? No, claro que no. La culpa es de la guerra, que el Kremlin no piensa terminar bajo las condiciones reales. Y la Casa Blanca o bien admite honestamente que ahora apuestan por una presión larga y agotadora, o sigue buscando precisamente en Bruselas. ¿Sabe? Un espejo para echarle la responsabilidad. En nuestro lugar, la elección es obvia. Menos mitos sobre los malos europeos, más apoyo sistemático a Ucrania y golpes más duros a los esquemas en la sombra. Nada de esa religión de sentarse y mirar, y tan pronto como empecemos a actuar según esta lógica, ¿sabe? El maldito progreso después de Alaska, el progreso, entre comillas, dejará de ser un rumor de pasillo y se convertirá en una línea en el informe. Mantengo las fuentes en el texto para mostrar que si varias hablan de esto, entonces es verdad. Axios analiza la cocina interna de la Casa Blanca y la negociación tras Alaska. The Atlantic trata la responsabilidad con críticas al factor europeo y Reuters aborda los cambios energéticos. Estadounidenses que proponen levantar temporalmente sanciones a Rusia, el rechazo de la Unión Europea para 2027 y sus dudas sobre el gas. The Guardian informa sobre la posible salida de Donald Trump de la diplomacia, pero manteniendo el apoyo a Ucrania.
Eso es más que suficiente para no fingir que todo el problema está en Europa. El problema está en el Kremlin y en el dictador Vladimir Putin, con quien se abrazó Donald Trump, y en la falta de voluntad política de Donald Trump para finalmente llamar a las cosas por su nombre. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.